A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es gratísimo para nosotros entrevistar a un inestimable amigo. Él es Patricio Mena Vázquez. ¿Quién es Patricio Mena Vázquez? Licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica del Ecuador en 1984. Y luego una larga lista de bien ganado prestigio, obras y estudios. Máster en Botánica en la Universidad de Nueva York, máster en Estudios Periodísticos en la Universidad de Wales, Reino Unido, PhD en Ciencias Ambientales en Wageningen University, Países Bajos, profesor de universidades, actualmente en la Academia Diplomática del Ecuador, cofundador de Ecociencia, coordinador, investigador y consultor en temas ambientales en varios proyectos nacionales e internacionales, autor y editor de numerosas publicaciones en artículos y libros académicos y de divulgación, amplia experiencia en edición, traducción, redacción, sistematización y pedagogización de textos relacionados con biodiversidad, conservación, manejo de recursos naturales y cultura. Colaborador de varias revistas relacionadas con estos temas, ganador de varios premios por sus obras escritas y sus fotografías. Un currículum envidiable realmente. Yo creo que esto serviría para que tengamos un buen ministro del ambiente en el próximo gobierno. Mi estimado Patricio, bienvenido a nuestro programa. Y comencemos por el libro y por la primera parte del libro, ¿no es cierto? El libro titulado Los páramos en el Ecuador, pasado, presente y futuro. Comencemos por el pasado. ¿Cómo era? Características geográficas, historia, cultura de los páramos ecuatorianos. Muchísimas gracias, Walter. Qué bueno volvernos a encontrar después de muchísimos años. Muchísimos años, no quiero acordarme cuántos. Sí. Pero siempre ha sido grato encontrarme contigo, ya sea en situaciones de vecinos, como éramos hace un tiempo, y también en cuestiones comunicacionales como las que nos congregan en este momento. Gracias por tu presentación. Sí, he tenido la suerte de poder desarrollar mi
mi interés por el ambiente, básicamente, por la comunicación también, y de alguna manera fundir estos dos intereses en lo que estoy haciendo ahora. Y lo último que hemos hecho con otros colegas, Robert Hofstede y Esteban Suárez, es editar un libro con el conocimiento actual sobre los páramos en el Ecuador, como parte de un ecosistema mundial en realidad. Los páramos no solo están en el Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Perú, un poquito en Costa Rica y en Panamá, sino que también están, por ejemplo, en el África Oriental, donde uno pensaría que páramos en el África, pero sí, hay páramos en el África, obviamente tienen sus propios nombres locales. En términos técnicos se llama el cinturón afroalpino. Estas grandes montañas como el Kilimanjaro, el Kenia, los volcanes de Virunga, el Ruwenzori y todas estas montañas en el justo en la línea ecuatorial, pero en el África. Entonces es básicamente lo mismo que tenemos aquí, grandes altitudes sobre los 3.000, 3.500 metros en el Ecuador, o muy cerca del Ecuador. Con tal de que tengas esas dos características, gran altura en montañas y la línea ecuatorial cerca, ya tienes un páramo. Por lo tanto, hay páramos en África. Y también hay páramos en Oceanía, en Papúa Nueva Guinea. América, África y Oceanía. Sí, y ecosistemas muy parecidos, aunque un poco ya más alejados de los ecosistemas, de los trópicos centrales, digamos, como por ejemplo en México, en Hawái, donde hay casi páramos, llamémosles así, no son más estacionales, tienen Patricio, otro tipo de... tú eres especialista, sin duda, en páramos, un ecosistema formidable realmente, como nos lo explicas, que es mundial, con diferentes nombres, con diferentes denominaciones. Pero me gustaría saber una síntesis, me gustaría conocer una síntesis también para nuestro público. Los páramos nuestros, históricamente hablando, ¿no? ¿Cómo eran y cómo, para compararlos luego, cómo están ahora? Sí, los páramos han tenido una historia muy interesante y muy particular. Cada uno de los ecosistemas, si cabe llamarles así en el Ecuador, o de las áreas, más que ecosistemas, llamémosles paisajes en la costa, donde llegaron culturas desde hace más de 10.000 años en algunos casos. Aquí tenemos asentamientos en el Inga, en el Ilaló y en otros sitios también muy antiguos. Pero en general cada ecosistema, no se diga los orientales con el influjo de la Amazonía, digamos, ¿no? Han tenido su historia muy particular y los páramos no se libran en absoluto de ello. Siendo ecosistemas que son más que nada agrestes, digamos, donde la productividad agrícola es bastante limitada, aunque la productividad natural es muy alta en sí, pero ya es muy frío, hay una serie de limitaciones que han hecho que los ecosistemas de páramo en el Ecuador y en el mundo en general no hayan sido tan impactados como otros. No es que no hay problemas, no es que no ha habido un impacto bastante grande, especialmente en ciertas partes de los páramos, pero en general, en comparación, por ejemplo, con los ecosistemas costeros de la cuenca del Guayas, que prácticamente ya no existen. No es que está todo hecho pedazos, pero el ecosistema original que había en la cuenca del Guayas ya no hay. O sea, se acabó. Ahora hay plátanos, hay palmas, hay agricultura en general, hay ganadería, hay ciudades, todo lo que quieras. En algunos casos sí está hecho pedazos, digamos. Pero en cualquier caso, el ecosistema original de páramo, por estas consideraciones de clima, de que son muy agrestes, de que son lejanos, de que es difícil llegar, una serie de cosas, ha hecho que en general estén más o menos bien conservados, especialmente hacia el oriente, donde obviamente es más húmedo y más agreste todavía, y menos conservado especialmente en la zona central, en Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Pichincha, etcétera, donde ahí sí ha habido un impacto impresionante, ¿no? En el flanco occidental de la Cordillera Madre y de la Cordillera Occidental. Sí, o sea, digamos, básicamente en los flancos internos de las dos cordilleras, donde hay más impacto en general, digamos, y también hacia la caída hacia el Pacífico, digamos, donde también, o sea, los páramos están aquí y acá, digamos, ¿no? Y aquí tenemos el Callejón Interandino. Entonces ahí, digamos, hay 4 flancos: el oriental de la oriental, el occidental del oriental, el oriental del occidental y el occidental del occidental. Yo cuando te hacía esta pregunta respecto de la historicidad de los páramos,
me figuro, ¿no? Me imagino que esos páramos gigantes que se ven en la cordillera madre, la cordillera oriental, o cordillera central también, ¿no? Mejor dicho, bueno, esto estaba cubierto de vegetación. ¿Qué me puedes decir? ¿Eso expresaría los impactos que se han producido? En efecto, es decir, en algún estudio que hicimos hace ya años, se determinó que la situación en general de la conservación de los páramos, luego de esta historia de miles de años, que comenzó con una actividad muy limitada, es decir, por ejemplo, en la época pre-inca y durante los pocos años en que los incas estuvieron en lo que es ahora el Ecuador, la actividad en los páramos fue muy limitada, era de paso, el Capañán pasa por el páramo, la gran vía inca pasa por los páramos más que por otros ecosistemas. Se usaban como pucarás tanto de adoración como de estrategia militar. Se cazaba un poco, pero no es que se tenían vacas, porque ni había vacas siquiera, no se tenían rebaños, se cogía el agua obviamente a través de sistemas de riego antiguos, especialmente en la zona de Perú, Loja. Aquí también había sistemas de riego que todavía funcionan. En Cayambe, por ejemplo, se encuentran sistemas de riego que cogen agua precisamente de los páramos del Cayambe, pero ese uso era muy limitado en cualquier caso. El uso fuerte comienza con los españoles, que trajeron especialmente vacas, también caballos, cabras, ovejas, aunque las ovejas no fueron tan ampliamente distribuidas como las vacas, como el ganado vacuno, digamos, pero el impacto que dejan las ovejas es realmente impresionante, lo que se puede ver, por ejemplo, en Antizana, donde hay páramos que alguna vez tuvieron árboles y todo lo que usted quiera, ahora son unos arenales donde están tratando de que vuelva a crecer algo, digamos, ¿no? Pero en cualquier caso, toda esta historia llegó a que ahora tengamos esto que llamamos la C invertida, en donde tenemos el Carchi, con los famosos páramos de Frailejones en un estado de conservación relativamente bueno. Yeah. El largo de la C, digamos, que son los páramos orientales en general, y la parte de Loja en Podocarpus y cerca del Perú, donde también está más o menos conservado. Entonces por eso tienes esta C invertida. Ya. Y en el centro de la C, en el abierto de la C, digamos, es justamente donde está el centro de la cordillera, del callejón interandino, y la vertiente occidental, que es la que mucho más ha sido impactada por actividades como la agricultura, la quema, el turismo mal implementado, infraestructura, etc. Todo esto se puede ver en el libro, por si acaso. Para entrar en el segundo punto, sí, estas cosas todas están en un libro extraordinariamente interesante, yo ya lo he bajado, son 400 páginas y Patricio nos está haciendo una síntesis realmente, ¿no? Para la segunda parte, ¿no es cierto?, del título del libro, el presente. Antes, dinos algo sobre qué es lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Podocarpus de Loja propiamente, ¿no? Ayer, anteayer, he visto con horror la forma en que se está explotando el oro y las marcas indelebles, ¿no es cierto?, de su paso de los mineros informales. Y quién sabe, no solamente de mineros, sino de traficantes de droga y de una serie de malandrines. ¿Qué nos puedes decir respecto de esto? Bueno, en términos de la situación presente del páramo, obviamente con todas las cosas que están pasando a nivel planetario incluso, estas han tenido un impacto bastante grave sobre los páramos. Hablemos de los páramos, porque no es el páramo, es una cantidad de tipos de ecosistemas diferentes que forman todo este bioma, digamos, más que un ecosistema. Y el cambio climático impacta de manera profunda en los páramos, especialmente en su servicio primordial para la humanidad, en realidad no solo para los que estamos aquí cerca, que es el agua. Los páramos recogen agua de los glaciares, de la lluvia, de lo que se llama la lluvia horizontal, que es simplemente la niebla que se va acumulando en las hojas y cae hacia el suelo. Ese suelo coge esa agua y la envía de manera casi mágica, la chupa como una super esponja y la empieza a mandar hacia las tierras bajas.
Quito depende al 100% en su agua de los páramos circundantes y cada vez más. Incluso traemos agua de páramos que desembocaban originalmente hacia el Atlántico a través del Amazonas, le hicimos dar la vuelta y traemos esa agua para acá. Del Pichincha, de la Antizana, del Cotopaxi, de todo, del Cayambe, sacamos agua y traemos para esta ciudad de más de 3 millones de habitantes. Entonces ese servicio fundamental se ha visto o se está viendo afectado cada vez más por el cambio climático. Por ejemplo, ha habido la pandemia, que también hizo que haya una serie de descontroles. Al principio parecía que la pandemia más bien nos iba a hacer más ecologistas, más amigos de la naturaleza, darnos cuenta de que no podemos seguir tratándole mal, no sé qué. Se acabó la pandemia, ¡pum!, otra vez peor que antes. Estamos peor que antes. O sea, yo digo, fue como el tiro por la culata la pandemia. Si es que era una manera de la Tierra de decirnos, vean, párenla, esta vez les mando un virus así nomás, que fue terrible, pero que no acabó con la humanidad. Cambien, ok, no cambiamos, estamos peor que antes. O sea, desgraciadamente tal vez suena un poco apocalíptico, pero por lo menos la pandemia no sirvió para cambiar la forma de pensar de la gente. Yo creo que más bien fue de alguna manera al revés. Ahora somos todavía más inmediatistas, estamos más fregados en términos económicos cotidianos, digamos. Entonces, claro, los recursos naturales, sigan nomás. Ahí entra la minería y todas estas nuevas alternativas para lograr recursos que se están perdiendo, ya que estamos quedándonos sin petróleo, ya que ganó Yasuní, que para mí fue un triunfo impresionante, porque más allá de que si vamos a perder tanto, vamos a ganar tanto y qué hacemos con la infraestructura, pero es un hito en esta necesidad de que la gente se vuelva a ser amiga de la naturaleza. No solo amiga, se vuelva a sentir parte de la naturaleza. Patricio, a propósito de Yasuní, yo creo es muy importante esa lucha, ¿no? Estuve 20 años en Petroecuador, conocí ITT desde sus inicios, ¿no es cierto? Pero frente a la importancia de Yasuní, yo creo que más importante es el ecosistema páramo, los páramos, en general en el Ecuador. Y no ha habido atención por parte del gobierno y tampoco, diría yo, del movimiento, de la sociedad civil, de los movimientos ecologistas, respecto de valorar como corresponde estos ecosistemas. Y por eso es que tú, en forma descorazonada, dices, pues después de la pandemia no ha ocurrido nada. Pensamos que la gente se sensibilizó con la pandemia y iba a mirar con nuevos ojos, iba a tener una nueva mirada para los páramos en el Ecuador, pero esto no ha ocurrido. A propósito, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer el gobierno para que esto no sea solamente un estudio, los estudios sobre el páramo no sean solamente trabajos académicos, claro, de una riqueza inconmensurable, pero para que en la práctica realmente los gobiernos tomen conciencia del significado que tienen los páramos respecto del agua, de la humedad, respecto del oxígeno, respecto de la biodiversidad mismo, ¿no? Y de los cambios climáticos que tú has hecho referencia. ¿Qué hacer para que los gobiernos realmente se sensibilicen por esto? Sí, bueno, dentro de esta visión un poco apocalíptica, que no es la que quiero llevar, pero que es la que desgraciadamente se presenta ante nosotros, sin ser exagerado, ni mucho menos, ni decir estamos fregados, ya mejor comamos y bebamos porque mañana moriremos, no, o sea, no vamos a bajar la guardia. No, nunca. De ninguna manera ese es el mensaje que quiero dejar. Y dentro de eso, creo que frente a tu pregunta vale decir que el proceso que llevó a la publicación de este libro, en el que tuve el gran honor de ser uno de los 3 editores, pero en el que colaboran casi 50 autores, incluso fotógrafos de la talla de Jorge Juan Anjalse y Pablo Corral, que regalaron sus fotos, que son unas fotos impresionantes, nos regalaron. Todo fue trabajo absolutamente voluntario de todo el mundo. Lo único que costó así de pagar a alguien fue la imprenta, porque tampoco la imprenta puede regalar, digamos, ¿no? Pero en general
para los pocos ejemplares que se sacaron además, porque se sacaron muy pocos ejemplares de cortesía para los autores, para enseñar algo, digamos, ¿no? Pero la versión digital completita y en alta resolución está disponible en la imprenta de la Universidad San Francisco de Quito, de donde se pueden bajar sin ningún problema, y es una gran alegría ver que hay una cantidad de bajadas, digamos, de downloads del libro espectacular. O sea, ya va más de 20,000 personas se han bajado el libro. Es gratis y claro, la gente va y se baja, pero yo estoy seguro que dentro de esos 20,000, por lo menos la mitad se bajó, porque realmente le interesa el libro. O sea, es una especie de bestseller gratuito, obviamente. Si lo hubiéramos vendido, no sé cuánto hubiéramos ganado. Fabuloso. Antes de seguir la entrevista, yo quisiera agradecer especialmente a Patricio por la gentileza de habernos entregado este libro, La ciudad de la perpetua primavera. Él ya me lo había obsequiado hace unos años. Hace bastante, Esta es una nueva edición. Sí, y ahora estamos bastante viejitos en realidad. Pero si es un libro recomendable, ¿no es cierto? Frente al libro que se ha editado en este momento por parte de los tres autores, Patricio Mena, Roberto Hamsted y Esteban Suárez de la Universidad de San Francisco, viene siendo ya una bitácora, ¿no es cierto?, llena de trabajos de extraordinario valor para la conservación de los ecosistemas en el Ecuador. La siguiente pregunta... Perdón, Walter, solo quería llegar, o sea, la cuestión a la que quería llegar es que dentro de ese panorama medio apocalíptico, esa publicación de este libro demuestra que hay un interés muy fuerte, no solo de la gente que está trabajando en eso, porque ahí hay, como te digo, 50 autores, 3 editores, fotógrafos, diseñadores y todo, que colaboraron de manera absolutamente voluntaria, y salió un libro que, me siento muy orgulloso de decirlo, es realmente bueno, realmente completo. Está todo ahí lo que uno quiere saber sobre los páramos del Ecuador e incluso un poco más allá. Y también vale la pena decir que esto es parte de un paraguas todavía más grande, que es la generación del Plan Nacional para la Conservación de los Páramos, que acaba de ser publicado por el Ministerio del Ambiente con base conceptual en ese libro. Entonces ha habido una colaboración impresionante, tanto entre personas como la que salió el libro, Conservación Internacional, por ejemplo, una entidad internacional precisamente que hace proyectos y da fondos por estas cosas, colaboró con la impresión del libro. Eso me da la medida de que avanzamos felizmente, avanzamos a pesar de todo. Y en el plan de acción de los páramos también la cantidad de entidades y tanto del mismo MATE y del Ministerio de Agricultura también, por ejemplo, y de una cantidad de organizaciones y personas, la FAO, Conservación Internacional, WCS, y perdón que no de toda la lista completa. Entonces quiere decir que a pesar de lo que tú dices, de que no hay mucho interés, de que se ha dejado que el páramo se vaya dañando y que ahora estemos en una situación de emergencia, sí se están haciendo cosas. Que de aquí, del plan de acción, realmente empiece a haber ya cuestiones en territorio, digamos, que demuestren que no solo son papeles que salen y que la gente se baja y ahí queda, sino que se concretan en acciones verdaderas que hagan que se conserve el ecosistema como tal por sí mismo, pero que sus servicios ambientales fundamentales, agua, carbono, turismo, una cantidad de otras cosas, sigan manteniéndose para las próximas generaciones. A propósito de esto último que tú estás bien señalando, ¿no es cierto? ¿Cuál es el futuro de los páramos? Que es otra de las preguntas que está contenida en el libro, ¿no es cierto? Un resumen respecto. Sí, el futuro es como ahora, desgraciadamente, con el cambio climático, que sabemos que existe, a pesar de que todavía hay negadores, digamos, del cambio climático. Incluso si es que no fuera culpa del ser humano a través de la revolución industrial y todo lo demás, el cambio climático, eso no quiere decir que no esté pasando.
decir, no, pero es una cosa natural, y supongamos que sea puramente natural. Igual hay que hacer algo porque está afectando, está causando migraciones climáticas, está causando una erosión espectacular en zonas que antes eran agrícolas, está cambiando el clima de los páramos, haciendo que dejen de producir agua sana y continua. Entonces hay que hacer algo, no es cuestión de decir el cambio climático es algo natural y hay otras cosas más como la necesidad de explotar. Entonces ahora hay todas estas... Patricio, nos han indicado, perdona, ¿sí? Nos han indicado que se ha terminado el tiempo, pero antes de terminar, a mí me gustaría que en 1 o 2 minutos hicieras un llamado al gobierno, al nuevo gobierno, que pensamos que va a ser un gobierno democrático, ¿no? Aquí no valen los gobiernos autoritarios. Necesitamos toda la libertad para conservar los páramos. ¿Cuál sería tu mensaje para el nuevo gobierno? El nuevo gobierno, por un lado, a uno le da la idea de que en el año y pico que tiene no va a poder hacer mucho. Lo que va a poder es dejar pavimentado lo mejor posible el camino para que el próximo sea el mismo o alguien más que venga después del año y medio que tenemos, digamos, de gobierno transitorio, pueda ahí sí desarrollar una cantidad de cosas nuevas y a largo plazo. Entonces, si es que en este gobierno se logra lo que todo el mundo está pidiendo, más seguridad, más inversión extranjera, nadie habla del ambiente, el ambiente nunca está entre las preguntas principales, a veces ni siquiera aparece como en el último debate, pero cualquiera que gane tiene que dejar sentadas las bases para que un desarrollo sustentable que incluya el páramo también sea parte, a pesar de que es a largo plazo, a pesar de que es para las próximas generaciones, pero ¿qué sentido tiene hacer todo a lo loco ahorita para cumplir con las necesidades inmediatas? Si es que en las próximas generaciones van a estar todavía peor. Entonces, para el páramo y para la naturaleza en general, yo diría que en ese año y pico que tienen que dejar sentadas las bases para que los próximos gobiernos completos, digamos, ya realmente puedan hacer uso de cosas como el Plan Nacional de Acción de los Páramos. Ese es el mensaje autorizado de Patricio Mena Vázquez respecto de lo que debería ser el próximo gobierno en torno a los páramos. Le queremos agradecer a Patricio por su brillante intervención, a ustedes por su audiencia y a nuestros auspiciantes, Hidalgo Constructores. Hasta la próxima, amigos televidentes. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,